Imagina vender un aeropuerto ficticio por la increíble suma de 242 millones de dólares. ¿Cómo puede alguien siquiera concebir algo así? Muchos de nosotros recibimos correos electrónicos no deseados a menudo, y Nigeria es especialmente famosa por ese tipo de estafas. Te llega un mensaje de un supuesto príncipe, un médico o un gerente de banco, que te dice que hay una enorme cantidad de dinero y que necesita tu ayuda para transferirla a su país. A cambio, tú te llevarías una gran parte de esa suma. Pero todo lo que necesitas hacer es enviar un pequeño monto por adelantado para verificar tu cuenta bancaria antes de que comiencen a transferirte millones de dólares. Este es uno de los métodos clásicos de estafa desde que los humanos comenzaron a utilizar el correo electrónico. Pero la estafa que veremos hoy se remonta a la era anterior a Internet. En realidad, estos estafadores de Internet son unos novatos ante el rey nigeriano de los engaños, de quien hablaremos en la historia de hoy sobre cómo logró vender un aeropuerto falso por 242 millones de dólares. En 1995, el gerente del Banco Moro Este en Brasil recibió una llamada desde Nigeria. La persona al otro lado de la línea no era un ciudadano nigeriano cualquiera. Este era el gobernador del Banco Central de Nigeria. El Banco Central es la máxima autoridad financiera del país, encargada de controlar todos los bancos y definir las políticas económicas. El gobernador del Banco Central tiene el rango de ministro, así que el director del Banco Moro Este, pensando en la seriedad de que un gobernador de un país te llame, se dio cuenta de que el tema era sin duda importante. El gobernador del Banco Central de Nigeria comenzó a hablar y dijo que Nigeria planeaba construir un aeropuerto en su capital, Abuja. Abuja es una de las ciudades más grandes de Nigeria y su población es enorme. Sin duda, si se construye un aeropuerto allí, habrá un movimiento considerable. En este punto, el interés del director del banco brasileño se intensificó y empezó a escuchar con más atención. El gobernador continuó con su discurso, afirmando que Nigeria estaba buscando inversores para el proyecto del aeropuerto, con un costo estimado de alrededor de 250 millones de dólares. Esta oportunidad está disponible para ti, se la estamos preservando a varios bancos de todo el mundo. Es como si estuviera advirtiéndole que debe apresurarse. Si no aprovecha esta oportunidad rápidamente, otro banco podría venir y tomarla. El gerente del banco brasileño pensaba en aeropuertos de grandes ciudades del mundo como uno de los proyectos más rentables. Un aeropuerto de tamaño promedio puede recuperar la inversión inicial, que asciende a unos 250 millones de dólares dentro de 1 o 2 años, y esto significa que la oportunidad podría ser irreemplazable. Así que el director del banco brasileño empezó a pensar un poco mientras sostenía el teléfono. Pero el gobernador del Banco Central de Nigeria interrumpió su línea de pensamientos al decir: además te ofrecemos como gerente de banco una oferta especial. Tendrás una comisión de 10 millones de dólares, ya que eres el mediador que permitirá que este trato se lleve a cabo. El gerente del banco brasileño sintió que su entusiasmo se disparaba. Ya estaba convencido de que esta era una inversión distinguida para el banco, pero tras escuchar que recibiría 10 millones de dólares adicionales, el acuerdo se volvería aún más atractivo. Al fin y al cabo, no estaba invirtiendo su propio dinero, estaba utilizando el dinero de los clientes del banco, las personas que habían depositado su dinero allí, y eso lo llevó a la imprudencia. Después de algunas idas y venidas, aceptó la oferta del gobernador del banco nigeriano, y dijo: está bien, nuestro banco va a tomar esta oportunidad de inversión, y comenzó con los procedimientos. El director del banco brasileño no sabía que no estaba hablando con el gobernador del Banco Central de Nigeria, sino con un individuo llamado Emmanuel Nodi. No existía un aeropuerto en primer lugar. Toda la situación era una farsa. ¿Quién era esta persona y cómo había planeado llevar a cabo esta enorme estafa? Emmanuel Nodi también era el director de un banco en Nigeria, un banco llamado Union Bank of Nigeria, que es un banco comercial privado. Ni siquiera era un banco estatal. Y Emmanuel era un hombre acomodado que poseía dinero y riqueza razonables. Tenía ambiciones, quería más, anhelaba millones. Comenzó a pensar en cómo podría obtener tal fortuna. Así nació en su cabeza esta loca idea, la idea de buscar inversiones para construir un aeropuerto en la capital nigeriana. A pesar de ser un gerente bancario con una buena reputación, esa fama no era suficiente para una estafa de tal magnitud. Necesitaba una reputación más fuerte y más imponente. Así que decidió hacerse pasar por el gobernador del Banco Central de Nigeria, cuyo nombre era Paul Akuma, pero el plan debía ser preparado de manera sólida y precisa. Reunió a un equipo de 5 personas cercanas a él, personas que conocía.
y comenzó a discutir los detalles del plan para atraer a uno de los bancos a invertir en el proyecto del aeropuerto ficticio. Este grupo, formado por Emmanuel Nodi, estaba compuesto por individuos experimentados en sistemas financieros y bancarios. Todos trabajaban en el sector bancario como Emmanuel, así que conocían todos los detalles sobre cómo operan los bancos, tanto en Nigeria como a nivel internacional. Además, tenían información personal y privada sobre las personas más influyentes en el sector financiero del país, lo que les facilitó hacerse pasar por las identidades de personas importantes. Lo primero en el plan fue que enviarían faxes a varios bancos comerciales de todo el mundo. Prepararon una carta redactada de manera oficial y profesional, supuestamente enviada por una persona llamada Teratia Williams. Esta persona era la directora del Departamento de Planificación Financiera y Presupuestaria del Ministerio de Aviación de Nigeria, lo que significaba que era alguien muy importante. Pero en realidad, esta persona no existía. Lo crucial en esta carta era que el Ministerio de Aviación nigeriano buscaba inversiones para construir un gran proyecto aeroportuario en la capital, Abuja, ya que Abuja había sido declarada la nueva capital de Nigeria apenas 4 años atrás, en 1991. Esto hacía que la historia o estafa fuera más creíble, porque el gobierno nigeriano estaba realmente comprometido con el desarrollo de la ciudad y la ejecución de múltiples proyectos desde que la declararon nueva capital de la nación. Este mensaje se envió a varios bancos extranjeros y cada mensaje fue ligeramente modificado según el banco y el país de destino. Por ejemplo, el mensaje que llegó al Banco Brasileño Noroeste estaba dirigido a su gerente, un hombre llamado Nelson Sakaguchi. De raíces japonesas, Sakaguchi vivía y trabajaba en Brasil. Cuando Nelson Sakaguchi leyó el mensaje, se trataba de una carta oficial proveniente del Ministerio de Aviación nigeriano y firmada por el director del departamento financiero. Comenzó a interesarse por el asunto, ya que el banco estaba buscando oportunidades de inversión en países en desarrollo, lo que aumentó la credibilidad de esta carta, después de ser enviada desde un número que pertenecía al gobierno nigeriano. De hecho, Emmanuel y su grupo, gracias a sus contactos y sólidas relaciones en el sector financiero de Nigeria, lograron utilizar una máquina de fax del gobierno, haciendo que la situación pareciera más creíble. Saka, el director del banco brasileño, creyó en la carta y respondió al fax con un mensaje indicando que estaban interesados en esta oportunidad de inversión y que deseaban discutirla más a fondo. Aquí es donde entra el papel de Emmanuel. Se hizo pasar por el gobernador del Banco Central y llamó a Sakaguchi, y comenzaron a hablar y profundizar en el tema. Durante esta llamada, Sakaguchi estaba casi convencido de esta inversión, y estaba listo para unirse a ellos en ese momento. El siguiente paso era establecer una reunión. Sakaguchi le preguntó a Emmanuel, ¿podemos reunirnos en Nigeria o que tú vengas a Brasil? Emmanuel respondió, no, nos gustaría mantener el proyecto confidencial por ahora, ya que este proyecto no comenzará hasta dentro de 4 o 5 años. Por lo tanto, no queremos anunciarlo antes de empezar a ejecutarlo. ¿Qué te parece si nos reunimos en un lugar alejado de Nigeria y Brasil? Saka dijo, tengo un trabajo en Londres la próxima semana. ¿Qué piensas de reunirnos allí? Emmanuel respondió afirmativamente, y acordaron encontrarse en Londres después de aproximadamente una semana. Emmanuel y su equipo querían prepararse para esta reunión. Lo importante es que cada uno de ellos se hizo pasar por una persona importante. Emmanuel, por supuesto, como el gobernador del Banco Central. Uno de ellos asumió el papel del vicegobernador, y el tercero tomó el cargo de director del Ministerio de Aviación. Así que cada uno de ellos ocupó un puesto, sumando 5 personas, además de la esposa de uno de ellos. Se prepararon muy bien. También elaboraron un plan para el aeropuerto, un sitio y la tierra sobre la que iban a construirlo. Luego volaron a Londres y se hospedaron en un lujoso hotel de 5 estrellas. Cuando Sakaguchi llegó al aeropuerto, enviaron una limusina para darle la bienvenida y le reservaron la mejor suite del hotel. Después, durante la reunión, se presentaron como los personajes que representaban. Saka creía todo lo que decía. Por supuesto, en ese momento no había internet, Google ni motores de búsqueda, lo que significaba que Saka no podía entrar a internet y buscar fotos del gobernador del Banco Central de Nigeria para confirmar su identidad. Además, Emmanuel contaba con documentos falsos que parecían muy reales y también tenía fotos con el presidente de Nigeria y el primer ministro, lo que hacía que la mentira luciera aún más creíble. Narró los planes iniciales del aeropuerto, el plan de negocios y la ubicación de la tierra, que eran todo un engaño. Pero durante su reunión, Emmanuel dijo que querían mantener el proyecto confidencial. Este proyecto no comenzará a construirse hasta dentro de 4 o 5 años. Saka le respondió que enviarían el dinero en cualquier momento que desearan comenzar el proyecto. Emmanuel lo interrumpió diciendo, no podemos esperar hasta el momento de la construcción. El dinero debe estar en nuestras manos más pronto que tarde,
porque todo lo que tenemos son solo planes. Necesitamos comenzar a contratar empresas y proporcionar herramientas y materiales, así que el suministro de dinero debe empezar desde ahora. Aquí, Sokka comenzó a dudar. Era evidente que había algo sospechoso en Emmanuel, quien lo presionó y le dijo: «Mira, si no te sientes cómodo con este proyecto, no hay problema. Tenemos un gran número de inversores que quisieran reunirse con nosotros para discutir esta oportunidad, pero tú fuiste el primero en responder y te entusiasmaste con la idea. Y como te dije antes por teléfono, nos gustaría recompensarte con una comisión de $10 millones por tus esfuerzos para completar el trato. Pero si no te sientes cómodo, podemos buscar otros inversores». Él temía perder una inversión de tal magnitud, además de una comisión de 10 millones. Sokka le dijo a Emmanuel que, incluso si estaba de acuerdo con el caso, la administración del banco probablemente no lo aceptaría. Emmanuel le respondió que este asunto debía resolverlo él. Y como te dije, si tu banco no está listo para aprovechar esta oportunidad, muchos otros la están esperando. Entonces, Sokka dijo: «No, puedes contar conmigo. Somos socios en el proyecto. Yo me encargaré de todo». Desde ese momento, Emmanuel supo que Sakaguchi había caído en la trampa y que los 10 millones que le había prometido lo habían motivado. Esto lo llevaría a hacer cualquier cosa para completar ese trato. Sokka creía que estaba hablando con personas importantes de Nigeria. El acuerdo que se estableció entre ellos en Londres fue que el banco invertiría un monto de aproximadamente $242 millones. Y estamos hablando del año 1995, es decir, este dinero hoy en día equivaldría a aproximadamente 413 millones, una cantidad enorme. Y antes de que terminaran su reunión en Londres, Emmanuel convenció a Sakaguchi de transferir 3 millones como un depósito y prueba que confirmara su deseo de aprovechar esta oportunidad de inversión. Sokka sintió la presión y tuvo que hacer este pago inicial para no perder la oportunidad, y ahí cayó en la trampa. Aunque comenzara a sospechar que estaba siendo estafado después del primer pago, aún pagaría más para seguir esperanzado. Sakaguchi fue manipulado psicológicamente, y esta es la habilidad más importante para cualquier estafador profesional. Así que Emmanuel insistió en que Sakaguchi pagara un depósito de 3 millones antes de abandonar Londres. Se convirtió completamente en presa de Emmanuel. Sokka siguió enviando millones a Emmanuel de manera constante durante 3 años, desde 1995 hasta 1998. Sokka, el ingenuo, no le contó a nadie en la dirección del banco e incluso tomó medidas efectivas para que nadie en la dirección y los principales dueños del banco se enteraran. El paso más importante fue que no transfirió una cantidad superior a 6 millones en cada transferencia. Pero, ¿por qué lo hizo de esta manera? Sokka era responsable de todas las transferencias al extranjero y estas no podían superar los 6 millones. Si quería transferir una suma mayor, debía obtener la aprobación de la Junta. El segundo paso era que estas transferencias no se enviaran a una sola cuenta o a un solo país. Necesitaban ser distribuidas a diferentes países. Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza y Hong Kong. Incluso los bancos a los que se realizaron las transferencias eran diferentes, ya que estos envíos se transmitieron a través de una red de distintos países y bancos. Nadie del equipo directivo del banco prestaba atención a dónde iba ese dinero, porque el seguimiento de las transacciones debía ser responsabilidad del gerente del banco. Por su parte, Emmanuel y su equipo en Nigeria utilizaron 17 bancos para mezclar este dinero y distribuirlo de tal manera que no despertara sospechas. De esta forma, Sokka transfirió $242 millones a Emmanuel y a su grupo en un lapso de 3 años. Durante este periodo, Emmanuel enviaba documentos falsos, imágenes y contratos para convencerlo de que el trabajo en el proyecto del aeropuerto seguía avanzando, preparando el inicio del proceso de construcción real. Como mencioné, Emmanuel y su equipo provenían todos del ámbito bancario. Cuando se hicieron con ese dinero, lo invirtieron, compraron propiedades en Nigeria y también en diferentes regiones del mundo. Adquirieron acciones de varias empresas. La situación permaneció oculta para todos y probablemente no se revelaría durante mucho tiempo si no hubiera ocurrido algo inesperado. El problema surgió cuando un gran banco llamado Banco Santander, el más grande de España, decidió adquirir el Banco Noroeste. Hicieron una oferta al Banco Noroeste y la dirección del banco expresó su aprobación inicial. Por supuesto, un enfoque de adquisición como este es un proceso monumental, y antes de que se lleve a cabo, se debe revisar todos los activos y documentos para poder evaluar su valor. Así que se formó una junta entre los dos bancos, el banco español y el brasileño, para que esta junta estudiara todos los detalles necesarios para valorar al banco.
Para su sorpresa, descubrieron que alrededor de un tercio del capital del Banco Noroeste estaba desaparecido, cientos de millones de dólares. El gerente del banco, Nelson Sakaguchi, fue convocado por la junta directiva para explicarles qué había sucedido en los últimos 3 años. Admitió que había cerrado un enorme acuerdo de inversión con el gobierno nigeriano para construir un aeropuerto en la capital, Abuja, y que había transferido 242 millones durante los últimos 3 años sin el conocimiento de la junta directiva. Pero el banco no podía creer lo que escuchaba. Él había gestionado esta institución fielmente durante los últimos 14 años y luego tomó una decisión tan monumental sin siquiera informarlos, y de una forma extremadamente sospechosa. Un comité de investigación fue formado tras un largo esfuerzo por rastrear la compleja red en la que se transfirió el dinero del banco. Al seguir la pista de este dinero a través de varios países y bancos, todos los caminos, al final condujeron a Nigeria. El problema radicaba en que Nigeria no tenía un control financiero real. El comité no pudo llegar a la verdadera identidad de las personas que recibieron el dinero en Nigeria. La situación se prolongó hasta que los bancos nigerianos, presionados por bancos occidentales, principalmente suizos, se vieron obligados a actuar. Después de investigar el caso, congelaron varias cuentas a través de las cuales se había transferido el dinero. Exigieron a los bancos nigerianos que cooperaran en la revelación de las verdaderas identidades de los propietarios de estas cuentas. Para evitar que sus propias cuentas en bancos suizos y de otros países fueran bloqueadas, los bancos nigerianos decidieron colaborar. De hecho, al final lograron identificar a Emanuel y a su grupo, pero se encontraron con otro problema. Nigeria no era un país con leyes efectivas contra el fraude financiero. Emanuel y su equipo permanecieron en libertad en Nigeria y era probable que hubieran sobornado a varios funcionarios para evitar que se preocuparan por cualquier reclamo occidental para arrestarlos o investigar su caso. Mientras tanto, el Banco Noroeste fue vendido al Banco Santander de España y el acuerdo de compra se concretó, pero esta transacción valía mucho menos que el valor real. El juicio de Sakaguchi se llevó a cabo en Suiza por cargos de fraude financiero y lavado de dinero y fue condenado a varios años de prisión. Los propietarios del banco no se quedaron callados y contrataron abogados en diferentes países para intentar recuperar parte de lo que perdieron en este gigantesco fraude. Pero el problema era que la mayor parte del dinero y las propiedades estaban en Nigeria, y el gobierno nigeriano era imposible de convencer para colaborar con ellos. La situación se mantuvo de esta manera hasta que John Obasanjo asumió la presidencia de Nigeria. Este nuevo presidente y su gobierno notaron la escalada de casos de fraude financiero en el país y decidieron tomar cartas en el asunto. Así se formó un organismo llamado la Comisión de Delitos Financieros, establecida entre 2003 y 2004. La comisión abrió una investigación sobre el caso de Emanuel y su banda, y en el trasfondo de esta indagación 5 de ellos fueron arrestados. Sin embargo, como ya te mencioné, eran 6. El sexto murió en un accidente automovilístico durante el periodo de investigación. Muchos sospechaban que en realidad esto no fue un accidente, sino un asesinato, ya que Emanuel tenía la sospecha de que esta persona estaba considerando hablar y exponer todo a cambio de una sentencia más benigna. Decidió deshacerse de él, aunque esto sigue siendo solo una teoría. Lo importante es que Emanuel y los 4 restantes fueron arrestados y su juicio comenzó en la ciudad de Abuja. Durante el juicio, Emanuel trató de sobornar a un gran número de jurados y el juez llegó a advertirle en una sesión que no intentara sobornar a funcionarios y miembros del jurado. El juez no sabía quién había recibido sobornos y quién no. Al darse cuenta de que las cosas se le escapaban de las manos, decidió suspender el caso y trasladarlo a la ciudad de Lagos, la más grande de Nigeria. Incluso después de que el juicio se trasladó a Lagos, Emanuel continuó intentando sobornar a los oficiales, llegando incluso a intentar acercarse al jefe de la Comisión de Delitos Financieros. Sin embargo, este intento de soborno no tuvo éxito, y se le agregó un cargo de intento de soborno a su acusación. Pero eso no fue todo. En medio del juicio llegó una advertencia de que había una bomba en la sala de audiencias y que podría explotar en cualquier momento. La sala fue evacuada rápidamente y la sesión se detuvo durante varias horas, hasta que las fuerzas especiales llegaron y examinaron el lugar. Al final se descubrió que no había ninguna bomba y la amenaza resultó ser falsa. Emanuel no se benefició de este movimiento, ya que no se probó que él estuviera detrás de ello. Era un plan de escape que falló estrepitosamente. Mientras tanto, durante el juicio se intentó negociar con Emanuel la devolución del dinero que había robado a cambio de una sentencia reducida. Él afirmó estar dispuesto a devolver 10 millones de dólares, pero la fiscalía no aceptó menos de 80 millones. Emanuel, en un intento de mantener su libertad, regresó y dijo que no podría devolver más de 40 millones. Esa era toda su fortuna. La fiscalía, hastiada de sus constantes regateos, le advirtió:
esta es tu última oportunidad. Si no aceptas devolver al menos $80 millones, perderás la posibilidad de obtener una sentencia reducida. Entonces la corte presentó un testigo inesperado. Este testigo era Nelson Sakaguchi, el ex director del Banco Noroeste de Brasil, y la persona que fue la principal responsable de la pérdida de todo este dinero. Sakaguchi entró en la sala del tribunal visiblemente avergonzado. Cuando Emanuel lo vio, supo que había caído en un gran problema y que este caso había tomado un giro completamente nuevo. Sakaguchi confesó todo, que Emanuel se había hecho pasar por el gobernador del Banco Central, lo cual es un delito grave. Relató cómo lo habían estafado por $242 millones. Mostró numerosas fotos, documentos y mensajes que había intercambiado con Emanuel, los cuales respaldaban sus afirmaciones. Tras este testimonio, la acusación contra Emanuel se volvió aún más contundente. Desesperado, Emanuel intentó regresar a su oferta anterior de devolver $80 millones, pero el fiscal fue tajante. No, ahora debes devolver al menos $120 millones a sus legítimos propietarios, además de una multa de más de 10 millones que irá al gobierno nigeriano. Sin más opciones, Emanuel aceptó. A cambio de este acuerdo, fue condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, no pasó esos 5 años tras las rejas. Permaneció menos de 2 años encarcelado y decidió presentar demandas contra el gobierno, alegando que habían confiscado más propiedades de las acordadas, que eran $120 millones. Sorprendentemente, logró ganar esas demandas y recuperar cerca de 50 millones en propiedades, todo a través de sobornos que podrían haber alcanzado millones de dólares. Después de estos acontecimientos, Emanuel Nodi vivió libremente durante muchos años, disfrutando de una vida de prosperidad y sin problemas. Sin embargo, su suerte cambió nuevamente en 2016, cuando fue arrestado, pero esta vez no por fraude, sino por un caso de asesinato. Parece que había estado en disputa por tierras en una de sus regiones, y Emanuel envió a unos 200 de sus seguidores a atacar esas tierras y a sus propietarios. Este ataque resultó en la muerte de un guardia y dejó a varios policías gravemente heridos. Consecuentemente, Emanuel fue arrestado en 2016 bajo los cargos de conspiración para cometer asesinato. Pero si algo sabemos de su historia, es que no creemos que reciba una larga condena. Es muy probable que en este momento esté viviendo cómodamente en uno de sus lujosos y extravagantes palacios, rodeado de sus hombres. Y así llegamos al final de nuestra historia. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones. Asegúrate de echar un vistazo a otras historias en el canal. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.